Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo debate del canal Café con Talento. En el día de hoy lo que vamos a tratar es el tema de cómo hacer una buena estrategia de comunicación y marketing para diferenciarnos. Estoy encantada de daros la bienvenida en nombre de mi compañero Juan Martínez de Salinas y en el mío pues os damos la bienvenida y os invitamos a que os pongáis cómodos y cómodas y cojáis vuestra taza de café o de té y disfrutéis de estas interesantes reflexiones que vamos a compartir con nuestras invitadas de hoy. Os doy también la bienvenida y el agradecimiento a las dos, Ana Robledo, Estefanía Lacarte. ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Encantadas de Encantadas de estar estar aquí. aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos a tratar estos temas y vamos a compartir las reflexiones, las ideas de la mano de nuestras invitadas de lujo de hoy. Y me gustaría pasar a presentarlas, lo primero de todo, antes de poner un poco el contexto del debate que vamos a tratar. Empiezo por Ana Robledo. Ana es directora de marketing y comunicación del Grupo Picolín. Ana lleva trabajando desde hace 20 años en el Grupo Picolín. Felicidades, por cierto, estáis de aniversario, 75 aniversario este año, ¿verdad, Sí, Ana? sí, Muy bien, enhorabuena. Este año 2023, además, Ana ha recibido el premio Talento y Mérito en la categoría profesional que concede Directivas de Aragón, en reconocimiento a toda tu trayectoria, Ana, enhorabuena. Y muchas además, junto con Picolín, en la campaña de Picolín que hicisteis de Haz algo que te quite el sueño, también recibisteis el premio, ¿no? Fue una campaña realizada creativamente por Oriol Villa y obtuvisteis el Gran Premio de la Eficacia 2022, ¿verdad? Y eso. también, y también el oro en construcción de marca, ¿sí? Ujú. Y también has recibido el premio de mejor director de marketing por Control Publicidad, ¿es así? Enhorabuena por esos merecidos reconocimientos y Gracias. muchísimas gracias por haberte sumado a esta iniciativa enseguida en cuanto te lo propusimos. Gracias por sumarte al debate, ¿no?, de Café con Talento. Y paso también a presentar a Estefanía Lacarte, que es directora en Asuntos Corporativos y Comunicación de American Express para España, Benelux y países nórdicos. Estefanía tiene más de 19 años de experiencia como consultora de comunicación y relaciones públicas, gestionando marcas corporativas de alto perfil y también cuentas de lujo, estilo de vida y gourmet, y cuenta también con una dilatada experiencia en agencias de relaciones públicas. Anteriormente fuiste directora de comunicaciones para el sur de Europa y Alemania en Groupon, ¿verdad? Correcto. En 2022 y 2023, Estefanía ha sido reconocida en la lista de los top 30 mejores DIRCOM, directores de comunicación de España, por la revista Forbes, y ha sido también recientemente galardonada con el premio de comunicación Ricardo Pereda 2022. Enhorabuena, Estefanía, felicidades. Gracias. Qué bueno, Gracias. qué bueno, qué lujo el tener este talento ahí potente. Talento Enhorabuena a las dos. aragonés. Aragonés, muy bien. Por poner un poquito el contexto de lo que vamos a hablar hoy en el debate, bueno, pues diríamos que en algunas empresas, en las empresas pequeñas, por ejemplo, los departamentos de comunicación y de marketing en muchas ocasiones se suelen agrupar en el mismo área o en la misma persona, aunque en realidad son dos áreas diferentes, son áreas que ponen el foco en aspectos distintos, aunque están muy interrelacionados y de hecho un área depende de la otra. Entonces, trataremos estos aspectos de cómo diferenciar el foco, dónde ponen el foco las áreas de marketing y las áreas de comunicación y poder decidir qué es lo que necesita tu empresa, qué es lo que necesita nuestra empresa en este momento. ¿Es una buena estrategia de marketing? ¿Es una buena estrategia de comunicación? Son las dos cosas que se prioriza. Como estrategia, el marketing implica las acciones que una empresa realiza dirigidas a los consumidores finales, con una visión de rentabilidad a corto y a largo plazo. Estamos hablando de las famosas 4Ps difundidas por Kotler, ¿no? El producto o el valor tangible o intangible de un servicio, de una idea, el precio, la distribución y la promoción.
Ahora en la actualidad también se habla de un enfoque más orientado al cliente con las 4 Cs en lugar de las 4 Ps, ¿no? El consumidor, la comunicación, el coste y la conveniencia. Es más orientada al enfoque a las personas, ¿no? Sus hábitos y el entendimiento de sus comportamientos y sus hábitos, ¿no? En relación con el área de comunicación, este área de lo que se encarga es de poder gestionar la información a través de los canales adecuados para cada circunstancia, teniendo presente cómo quiere la empresa hacer llegar los mensajes. Sirve de enlace entre la empresa y el entorno social que le rodea, siendo el vehículo de transmisión de estos mensajes, y entonces para ello pues son los encargados de diseñar, de ejecutar, de difundir los procesos estratégicos, los mensajes, las campañas alineados con el propósito que la organización quiere conseguir, ¿no? con esa comunicación. Un poco hablando, y ya puesto este contexto, y para empezar en esta conversación y en este debate, me gustaría lanzaros una primera reflexión a las dos, Estefanía y Ana, respecto a esto. ¿Qué claves tiene precisamente para vosotras una buena estrategia de comunicación que debe hacer una empresa, de comunicación y de marketing, ¿no? De las dos áreas que estamos tocando? ¿Qué pensáis? ¿Cuáles son las claves importantes a tener en cuenta? Ana. Ahí me arranco. A ver, yo os diría que desde el punto de vista de marketing, las 4 Ps están fenomenal, son un vehículo que nos da herramientas y nos da orden, pero para mí es fundamental entender que la marca es el mayor valor que tiene una empresa, ¿no? Al final, el consumidor valora muchísimo todos los intangibles y todos los valores y las percepciones que una marca es capaz de transmitir, y una marca en una empresa es un valor multiplicador, ¿no? Que puede cambiarlo todo y que puede hacer que tu compañía esté en una posición mucho más allá de yo tengo un producto con marca. Ahí está la diferencia. Uh-huh. Y con respecto a comunicación, al hilo de lo que comenta Ana, para mí la reputación es lo fundamental en la parte de comunicación. Ella habla de marca y en el área de comunicación yo iría un poquito más al detalle de reputación. Y yo recuerdo además el primer día que entré a trabajar en American Express me dijo mi presidente: se tarda muchos años en construir la reputación de una marca y minutos en perderla. Entonces eso no hay presión, no hay presión, pero básicamente es para mí, desde el punto de vista de comunicación, lo que rodea todo es la reputación, que la marca esté protegida y que la marca sobre todo transmita lo que tú quieres. Y yo te diría que una segunda clave es estar alineada con colegas de marketing también para que todo tenga un hilo conductor. Al final, si un departamento habla en un tono y otro departamento habla en otro, incluso hablando de atención al cliente, tenemos que estar todos súper alineados. Entonces yo diría que la parte de reputación y la parte de estar coordinado con el resto de áreas de la compañía es fundamental. Ajá. Fíjate, me resuena un poco mientras estabas hablando ahora, Estefanía, lo de que la reputación se tarda mucho en construir y poco tiempo con algunas acciones se puede caer. Es como la confianza, ¿no? Parece, o sea, tiene que ver, o qué aspectos tiene que ver, la construcción de la marca y la reputación con la confianza. Es que para mí es un trabajo de gotitas. Yo siempre he pensado que comunicación somos los hermanos pequeños de marketing, porque ellos gestionan una serie de presupuestos que obviamente desde el punto de vista de negocio son muy interesantes porque consiguen tener impacto en el cliente final o sí, en el cliente final, ya sea un consumidor final o sea un intermediario, pero la comunicación es un poco a poco. Y es verdad que tardas mucho en construirla y igual precisamente es quizás mucho más intangible que el marketing, porque es una percepción, es precisamente lo que dices tú, es la confianza y eso lo construyes con años de ir demostrando que eres una empresa con la que puedes contar
ya sea porque seas un cliente actual o ya sea porque quieras serlo y te atreves a dar ese paso precisamente por la confianza que te da. A mí eso, por ejemplo, me pasa con Picolín. Yo me planteé el comprar un colchón recientemente y en mi cabeza lo primero que vino es Picolín. ¿Por qué? Pues porque es una empresa en la que confío, porque es una empresa histórica de mi ciudad y porque al final me están impactando de tantas maneras a través de campañas como la que mencionabas tú, a través de la tele, a través de sus acciones en social media. Y eso me va construyendo a mí esa imagen, como decíamos recientemente, esa cajita mental donde están todos esos atributos de Picolín y entre los que está, por supuesto, la confianza y por eso te animas a comprarlo. O sea, que digamos que se retroalimenta y la confianza obviamente es fundamental. Ujú. ¿Vale? ¿Y cuáles creéis vosotras que son los tres principales problemas a los que se enfrenta la estrategia de comunicación y marketing? Porque claro, muchas veces en las empresas, cuando tú preguntas a la gente, el principal problema en las empresas es la comunicación, ¿no? El marketing no va tanto, pero van muy de la mano. Entonces, ¿cuáles creéis que son los tres principales problemas y cómo los podemos solucionar? Pues mira, yo os diría que hemos vivido unos años que la verdad es que si nos los cuentan no nos los hubiéramos creído, ¿no? Porque hemos vivido una pandemia, terremoto, una guerra, una inflación y todas las cosas que nos están pasando son un poco de locura, ¿no? Y esto nos ha hecho trabajar muy a corto plazo, lo cual nos ha hecho ser muy ágiles, nos ha hecho ser mucho más flexibles, que es fantástico y es muy positivo. En organizaciones grandes se da muchísimo valor a esa rapidez para reaccionar a los cambios, pero creo que hay un riesgo y un problema y es que la empresa pase a pensar en la eficiencia, en lugar de la eficacia, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener cuidado en no ceder a las presiones desde el punto de vista de marketing y de comunicación, donde la estrategia es muy relevante, o sea, la parte táctica es importante, pero sobre todo la estrategia debe serlo y creo que es importante no caer en estas presiones a corto plazo que al final no construyen marca. O sea, está demostradísimo que las necesidades, las cosas que hacemos a corto plazo son necesarias para el negocio, trabajan para cositas puntuales, pero no están construyendo de verdad los valores diferenciales de marca que son los que estamos comentando ahora, ¿no? No se acumulan en el tiempo, no generan beneficios. Entonces, creo que es un riesgo y un desafío que tenemos que tener siempre en mente. Al hilo de lo que comenta Ana, es verdad que venderlo internamente para que precisamente entiendan que estás tratando de impactar a largo plazo es fundamental. Y si vuelvo un poco a tu pregunta, Juan, para mí uno de los problemas es este que hemos comentado y tiene una solución que no siempre es fácil y es tener a la persona de comunicación o de marketing dentro del consejo de dirección, porque ahí es donde verdaderamente tienes una imagen completa de lo que está pasando en la compañía y sobre todo tienes capacidad de influir. Luego te diría que el segundo problema igual que podemos encontrarnos es que por mucho que tú trates de coordinar esa comunicación, puede que haya silos a los que no puedes llegar o que al final haya como un poco el freelance que se atreve a hablar con otro idioma que no es el corporativo en este caso y estar ahí un poco con dos ojos y un ojo también aquí en la nuca para ser el guardián de la marca. Y igual el tercero te diría que para mí una de las cosas más difíciles o de los retos al final es cumplir lo que decimos que queremos hacer, porque al final es como... Y yo recuerdo mucho en el pasado, cuando empezaba todo este tema, empezó siendo RSC, luego pasó a ESG, un poco todo el mundo se sumaba al carro y decía, no, nosotros somos súper inclusivos, súper diversos y os respetamos y luego un poco rascabas la capa y decías, lo dices, pero lo dices desde el punto de vista de maquillaje, no acabo de ver cómo realmente lo haces. Entonces, es un poco para mí es la coherencia de decir, oye, estamos diciendo que hacemos esto y efectivamente lo vamos a cumplir y efectivamente el comité de dirección está 100% involucrado en que American Express sea una compañía que verdaderamente vive de sus valores y de lo que dice, no solo internamente,
sino externamente y a nuestros clientes. Entonces yo creo que esos son los retos que no son pocos que nos podemos encontrar o que al menos yo me he encontrado. Y además estáis hablando exactamente de eso, ¿no? De la alineación también entre esa comunicación o estrategia de marketing corporativa, la visión, los valores de la organización que deben estar totalmente alineados, entiendo, ¿no? En ese sentido también, ¿cómo garantizar que esa alineación ocurre, ¿no? Y que, no sé si tenéis algún ejemplo, ¿no? de situaciones, no sé si vividas por vosotros o que conozcáis, ¿no? de cuando no existe ese alineamiento, cuál es el impacto, ¿no? en la estrategia de comunicación y marketing o qué hay que tener en cuenta para garantizar que sí que existe ese alineamiento, ¿no? Bueno, pues yo creo que es indiscutible que todos estamos de acuerdo que es totalmente fundamental tener un propósito, ¿no? Un propósito de compañía, que es algo muy estratégico, es algo maravilloso cuando lo encuentras y eres capaz de trabajar para eso. Y muchas marcas, entre las que me encuentro, pues buscamos y trabajamos duro para conseguirlo. Y yo sí, ¿sabe? Lo que me pasa es que hay una moda ahora por el propósito y veo muchas marcas que están trabajando, bueno, pues tener un propósito, pues porque hay que tenerlo, encuentran cosas que no aportan diferenciación o que tienen una relevancia muy baja y son un poco un proposal washing o un despropósito, si me permitís llamarlo, porque están un poco marcados por esa moda, ¿no? Al final, tienes que encontrar un propósito que sea diferenciador, que sea relevante, pero que sea coherente con lo que es tu compañía. Al final, las empresas hemos venido y tenemos, y no hay ningún miedo a decirlo, y debemos decirlo, tenemos un objetivo comercial que es bueno, pues intentar que nuestro negocio sea lo más próspero posible. Eso no quiere decir que no podamos hacer cosas por mejorar, pero no hemos venido a salvar el mundo, o sea, no debe ser nuestro objetivo fundamental, ¿no? Entonces yo creo que debemos priorizar esa actividad comercial sin engañar, con propósitos claros y que, bueno, pues que sean propósitos anclados con la estrategia que tiene la marca y que sean también coherentes con los intereses que tienen nuestros consumidores, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, ya que estamos hablando de Picolín, claro. En el caso de Picolín hemos estado durante muchísimos años hablando de la salud, de lo importante que era el descanso para la salud. Y en los años 70, 80, 90 hablamos de eso. Eso ya se ha convertido en un genérico, es un genérico de la categoría, todo el mundo lo tiene interiorizado y sabe que igual que la alimentación y el deporte son relevantes, la salud, el descanso también es bueno para la salud. Entonces, bueno, ahí nos pasaba una cosa y es que ya no teníamos un valor diferencial. Entonces, estuvimos haciendo un trabajo estratégico para buscar un nuevo territorio de comunicación y es donde llegamos a algo que te quite el sueño, que es curioso, que es precisamente una marca de descanso que te dice lo contrario a lo que tú esperas, ¿no? Que te dice no duermas, róbale horas a la noche para que hagas y disfrutes de tu pasión, sea la que sea. Que puede ser escribir un libro, correr un maratón o bueno, lo que a ti te guste, ¿no? Tocar un instrumento. Entonces, bueno, el propósito que tiene Picolín es inspirar y motivar a la gente a que encuentre su pasión personalizada a cada individuo, ¿no? Y eso es un poco lo que trabajamos y tener un propósito nos permite también tener mucho orden en todas las acciones que hacemos en interno. Pues porque si hacemos un patrocinio tiene que ver con ese propósito, si hacemos una promoción tiene que ver con ese propósito. Entonces, un propósito para mí es algo maravilloso porque nace de la visión, de la misión que estamos hablando, pero te fluye hasta abajo y nutre a toda la compañía, a la comunicación interna, a la externa. Entonces, para mí es fundamental. Y ese trabajo que ha hecho Ana y que ha hecho Picolín, la verdad es que es un trabajo que está muy reconocido en el sector, porque al final es un ejemplo de creatividad, es un ejemplo de innovación y yo creo que esos son dos de los ingredientes que tenemos que trabajar mucho en comunicación, especialmente porque los presupuestos que se dedican son presupuestos mucho más limitados y entonces ahí es cuando nos tenemos que lanzar a decir
¿Qué creamos? ¿Qué hacemos? Que sea diferente, que hacemos algo que llame la atención. Y fundamentalmente para evitar que haya una disociación entre lo que desde comunicación queremos transmitir y el resto de los canales de comunicación de la compañía, está esa alineación que veníamos hablando antes. Y yo creo que para solucionarlo o para que no suceda eso, que tengas de repente algún departamento que habla en otro idioma, entre comillas, es sobre todo motivarles y engancharles, asegurarte de que conocen la compañía, de si tienes que hacer un making of para que lo conozcas, lo haces, para que internamente lo sepan vender, lo comprendan, porque como decía Ana, al final del día, pese a que nos encantaría ser organizaciones no gubernamentales en pro de la prosperidad, pues al final somos compañías que nos debemos y eso es muy importante, sobre todo para la gente de comunicación. Es verdad que marketing está más relacionado a medir un poco lo que vuelve comunicación. Como somos un poco más etéreos, es más difícil vincularlo con negocio, pero al final del día, y uno de los propósitos que yo siempre he pretendido seguir, tanto en la compañía en la que estoy ahora como en compañías anteriores, era asegurarme que podía traducir mis acciones en algo que tenía impacto en ventas. Y si eso no era posible, crea algo para que ese departamento comercial pueda vender ese valor y ese propósito que tú has creado y ese concepto para poder captar, ¿por qué no?, nuevos clientes. Entonces yo creo que la parte de alineación es muy interesante y también sobre todo involucrar e ilusionar a tu público interno, sobre todo. Y ahora que estáis comentando todo esto, ¿cómo se gestiona una crisis reputacional o una crisis imprevista de cara a una marca, ¿no? Porque ha habido muchas veces que hemos visto ejemplos de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Gente que hace como que no ha pasado nada o que incluso hemos visto, ¿no? Me han hackeado la cuenta, no hemos sido nosotros. No sé, ¿cuáles creéis que son las recomendaciones que daríais para poder gestionarla de forma adecuada para la marca, ¿no? Y salir fortalecido. Do not panic. Yo es lo primero que le digo a todo el mundo, que se pone muy nervioso. Hay una crisis y de repente todo el mundo está en plan fin del mundo. Es como, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a estudiar, vamos a ver qué ha sucedido. No te puedes creer solo una versión de la historia, hay que meterte y mojarte los pies y sobre todo saber cuál es la raíz del problema. Y para mí luego es ser humilde. Si la has fastidiado, la has liado, tienes que asumir y asegurarte de que ese cliente, de que esa empresa, de que ese colaborador se reconoce cuál ha sido nuestro fallo y si no ha sido nuestro fallo, asegurarnos de que nosotros estamos ahí, si ha tenido impacto a nuestros clientes para solucionarles, pero que el fallo no es una responsabilidad nuestra, si bien como empresa queremos acompañarles en este proceso de solucionar esa incidencia o lo que haya sucedido en esa situación. Pero para mí es, por favor, no entremos en pánico, por favor, porque si no es como una bola de nieve. Cuida, Ana, el volumen. Mute. El volumen. Ahora. Eso. Perdón, que me lo quito Ahora para sí. no hablaros. Para mí se resume en ser transparente, reconocer el error, que al final eso da un espíritu de compañía, la humildad que decía Estefanía, que siempre es positiva, y ser muy empático con las personas que se han visto afectadas o que se pueden ver afectadas por esa crisis que ha surgido, ¿no? Al final, cuando te pones en el papel de tus consumidores o de tus stakeholders, hace que sea mucho más fácil solucionar esa crisis. ¿Habéis comentado ya alguna de las campañas? Están saliendo la campaña de Haz algo que te quite el sueño. ¿Alguna otra campaña o acción de comunicación, de marketing que guardéis un cariño especial, ¿no? Y que queráis compartir con nosotros a nivel de qué ingredientes o qué claves tenían esas campañas que han sido especiales, que recordéis con cariño? Pues yo me voy a lanzar con mi favorita, que es la que más me gusta, que es la de 5 sentidos Centurion. Al final, la tarjeta Centurion es la mítica e icónica tarjeta negra, que además de hecho tengo una por aquí de recuerdo de la acción. Es la tarjeta más representativa, más exclusiva de la compañía, tiene aquí siempre hay un halo de misterio y de hecho puedes conseguir o puedes entrar a formar parte de este pequeño círculo a través de nuestro presidente y al final es un producto que es como
es tan exclusivo que era muy difícil comunicar algo. Entonces, yo creo que ahí hubo un ingrediente de mi persistencia aragonesa, de decirle a Nueva York, por favor, por favor, por favor, yo quiero hacer un evento con medios de estilo de vida, porque de verdad merecía la pena y era una grandísima ocasión. Entonces, al final conseguí convencerles y decía, pues si te tienes que plantear el hacer la campaña y tampoco puedes hablar mucho del producto, ¿qué puedes hacer? Pues creas un concepto nuevo, creativo. Y digo, y a mí, por ejemplo, yo como periodista, ¿qué me gustaría saber? Pues un poco cuáles son los 5 sentidos de esos titulares, cómo viven la experiencia. Y en este caso optamos por tocar cada uno de los sentidos. De hecho, pedí a Nueva York que me mandaran incluso el ambientador, la esencia que hay en las salas lounge de los aeropuertos de Centurion, para que incluso pudieran tener la experiencia olfativa. Y luego trabajamos con un chef que hizo, porque Centurion en realidad lo que significa era el hombre que dirigía a los 100 soldados romanos de cara a la guerra. Entonces, con ese concepto de 100, hablamos con el chef, que es Julián Mármol, que es un grandísimo chef que está aquí en Madrid, y él diseñó una especie de base de gelatina negra, con una salsa de chipirón para que quedara negra como la tarjeta, y luego usó 100 huevas de un caviar beluga 00, que es el más exclusivo del mundo, pero que las contó, cada una llevaba 100, entonces hacía como una forma de tarjeta de crédito con 100 bolitas de caviar, y al final los periodistas tuvieron la opción de tocar la tarjeta, porque tiene un peso específico, es de metal, hace ruido, es muy especial. Luego, en la parte de comer, probaron la tapa. En la parte de olor, olieron la esencia Centurion. Luego tuvimos un repertorio musical de una asociación súper exclusiva, y la localización además fue en un club privado en Madrid. Y luego, por último, hicimos una especie de experiencia inmersiva, porque en realidad lo que nosotros trabajábamos era que la tarjeta había sido customizada por unos artistas, y precisamente esas creatividades las pusimos a través de un vídeo de un poco 3D en las paredes, y fue de verdad una experiencia inmersiva. Entonces, para mí fue algo muy bonito, que tuvo unos resultados muy buenos en medios, pero que sobre todo me ayudó, y esto vuelve un poco a lo que veníamos hablando, a la importancia de que internamente entiendan cuál es el valor de la comunicación, y sobre todo que grandes conceptos de comunicación son paquetizables y exportables. Y entonces nosotros fuimos el primero que nos atrevimos en hacer lo que me dejaron, pero detrás de España han venido Japón, ha venido Italia, ha venido México, y ellos han sido como, pero cuéntanos, ¿y qué hacías? ¿Y cómo lo organizabas? Y digo, pues en vez de hacer una tapa, pues ¿por qué no haces un saque Centurion? ¿O por qué no haces, dependiendo del sitio, para poder un poco localizarlo y que tenga ese interés para los medios? Porque al final yo soy una compañía norteamericana, no tengo la suerte de Ana, que es una compañía española, que además es de Zaragoza y aragonesa, que puede tirar de eso. Al final nosotros pues somos extranjeros, digo, hay que localizar, hay que regionalizarlo de alguna manera. Entonces dije, hay que hacer una tapa. Entonces, bueno, eso también le ha ido dando un poco la idea al resto de países de cómo poder localizar para los medios un concepto que un poco viene de fuera. Pero ese es el proyecto que llevo en mi corazoncito, desde luego. Qué bueno, qué interesante. Pues a mí me encanta echar la vista atrás y ver un poco lo que hemos hecho estos años, y si además lo analizamos desde el punto de vista del brand power de la marca, tiene mucha lógica, ¿no? Porque el brand power de la marca al final trabaja la notoriedad, la diferenciación y la relevancia, ¿no? Es como un termómetro que va subiendo de temperatura. Entonces, bueno, pues hace unos años trabajamos la notoriedad, ¿no? Al final queríamos ser la marca más reconocida, y estuvimos, bueno, pues desde la Miplin, yo de Mopicolin, que yo, por supuesto, no es mío, pero bueno, que ahí empezó, bueno, pues a ser esta marca que recordamos y notoria. Y bueno, una vez que ya tenemos esa notoriedad y esa salud de marca tan buena, porque el reconocimiento de la marca es del 96% en España, bueno, pues hay que trabajar otros valores, ¿no? Como es el valor de la diferenciación. Esto lo hemos trabajado siempre. Al final lo que intentamos es
crear una tendencia en la categoría y que se hable de picolín no solo desde un producto de garantía y calidad, sino que tenga otros valores, pues como por ejemplo la innovación, ¿no? Lanzamos el primer colchón inteligente al mercado, que lo lanzamos con la imagen de Ara Malikian, por ejemplo. Hicimos también algunas cosas con Ferran Adrià, en su época cuando tenía el Bulli, también hablando de tecnología, porque queríamos trabajar esa parte de innovación. Y hay una campaña que recuerdo con mucho cariño, que fue una de mis primeras campañas en Picolín, que la hicimos en el 2007, que fue la campaña del colchón solidario contra el cáncer de mama, ¿no? Ahora mismo el lazo rosa nos parece algo, bueno, súper accesible, público. Decir que tienes cáncer de mama, pues es algo también mucho más cercano a lo que veníamos hace casi 20 años, donde era casi un tabú. Y entonces esa campaña fue la primera vez que una marca salía con el icono del lazo rosa y, bueno, parte de las ventas se donaban a la Asociación Española contra el Cáncer, donde la asociación no valoraba tanto la donación que le hacíamos económica, sino la prescripción de la comunicación transparente, quitar el miedo, dar unas pautas que ellos nos dijeron. Entonces, esa campaña la recuerdo muy especial porque al final nuestro target son las mujeres, mayoritariamente estamos vendiendo producto del hogar y todavía el 70% de las compras viene del target femenino. Las vendedoras de las tiendas mayoritariamente también son mujeres y entonces se produjo una conexión emocional pues muy mágica, ¿no? Que en aquel momento nuestros vendedores eran hombres y también entraron y lo vivieron muy intensamente. Fue una campaña especialmente emotiva, ¿no? Y yo diría que sí, en el último año, bueno, los últimos años, en el 2019, que es cuando lanzamos el territorio Haz algo que te quite el sueño, ahí lo que hemos hecho es, pues ya teníamos esa notoriedad y esa diferenciación y lo que estamos trabajando es el enganche emocional con el consumidor. Entonces, estamos intentando ya no hablar solo de tecnología, sino hablar de contar historias que emocionen, que estén basadas en personajes reales, con los que nos podamos sentir identificados y que, bueno, pues que consigan llegarnos un poquito al corazón, ¿no? Al final esto de algo que me dices lo recuerdo, algo que me haga sentir, no lo voy a olvidar nunca, ¿no? Y eso es un poco en lo que estamos trabajando en los últimos años y en lo que trabaja Haz algo que te quite el sueño, ¿no? En buscar esa cercanía emocional con nuestros consumidores y con nuestro público en general. Y como clienta lo consiguen, os puedo decir. Sí, vamos, sí. porque hay una parte muy emocional en eso. Bueno, ahí tenemos la suerte de contar con Oriol Villar, que la verdad que es un creativo extraordinario y es una gozada. Somos muy afortunados de que se haya unido a este proyecto. ¿Cuál creéis que van a ser las dos tendencias del futuro más cercano del marketing y la comunicación? Asumiendo que no tenéis la bola de cristal y que es muy complicado, ¿no? el poderlo saber. Pero ¿hacia dónde creéis vosotros que va un poco la tendencia? Pues mira, yo si quieres me lanzo porque yo esto hasta que no lo vea aterrizado no me lo creo del todo, pero claramente es como comunicación, en mi caso, convive con la nueva inteligencia artificial, todos los ChatGPT, Copilot. Entonces, yo estoy entrando un poco de puntillas porque también luego hay que entender cómo son los marcos de las organizaciones a la hora de poder utilizar este tipo de herramientas. No creo que me vaya a quitar el puesto una inteligencia artificial, eso lo tengo bastante claro, pero sí entender hasta qué punto puede facilitarme la vida desde el punto de vista de comunicación en cosas que no hay que aportar valor. Es decir, para crear las bases de cosas. Yo recuerdo tener 25 años y estar escribiendo notas de prensa. Y me acuerdo de cuando tenía que traducir las notas de prensa, la traducías palabra por palabra al inglés. Ahora tienes herramientas que te lo hacen automático, eso ya hace bastante tiempo, pero cuando ya me entra, no, es que si le das un comando de que te escriba no sé qué, no sé cuántas, yo soy un poco escéptica, pero reconozco que desde ese territorio, que me encanta esa palabra que ha usado Ana, desde ese territorio tengo que moverme un poco para poder entender cómo puede aportar a mi trabajo y sobre todo quitarme
o darme tiempo en labores que no son tan críticas. Dices, gestionar una crisis, crear un concepto, hablar con un regulador, en mi caso. Eso no lo puedes dejar en manos de una inteligencia artificial, pero sí que creo que te puede dar una base sobre la que empezar a trabajar. Si bien os digo que aún no me he lanzado del todo. Soy un poquito viejuna para eso, pero sí que está ahí, así que te diría que algo parecido. Sí, vale, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final es algo nuevo y como nuevo, pues los humanos ante los cambios siempre tenemos un cierto rechazo, ¿no? Pero está claro que hay una parte muy beneficiosa que puede aligerar muchos procesos pesados y eso siempre es positivo y ser bueno porque nos va a permitir tener foco. Y yo creo que, hablando un poco más de la parte de branding o de construcción de marcas, en lo que es la parte de performance o low funnel, ahí ya existe muchísima IA que está trabajando, los medios la están trabajando con toda la predicción creativa, incluso con los algoritmos y tal, en esta parte baja del funnel. Quizás en la parte del concepto creativo, ahí es donde más fe tengo en los humanos, ¿no? Y en concreto en mi creativo que nos acompaña, porque ahí es donde cuando más entra la razón, más cerca estamos de algo, bueno, pues fácilmente de delegar, ¿no? Pero cuando hay emoción y toca el corazón, ahí el humano bueno, pues pesa mucho más y bueno, la reciente campaña que acaba de lanzar Campo Frío es una crítica precisamente a eso, ¿no? De cómo un spot se encargaba a la inteligencia artificial y hacía un spot topicazo total sin ningún interés y bueno, pues cuando sale la crítica de no, es que la IA no es capaz de entender realmente cuáles son los valores humanos y esas emociones, ¿no? Cómo crear esas emociones. Entonces, yo creo que la emoción está por encima de todo y esa todavía la IA no la ha pillado. Gracias a Dios, hoy tenemos nuestro huequito profesional. Y que no la pille, que no la pille. Así seguimos nosotros. Qué bueno, qué interesante escucharos y qué fantásticas reflexiones estáis compartiéndonos las dos. Estoy ya viendo que nos vamos acercando al final. Sí que me gustaría proponeros así a modo de conclusiones o de ideas finales que queráis compartir con las personas que nos están escuchando. ¿Qué os gustaría añadir o qué os gustaría comentar, ¿no? Como colofón un poco. Pues mira, yo te diría que a nivel general todo comunica. Quieras o no quieras, todo comunica, pero ya no solo desde el punto de vista de las corporaciones o las compañías, es también a título personal. Tú comunicas con cómo hablas, cómo gestualizas, cómo sonríes, cómo en general. Entonces, creo que la comunicación es algo que todos asumimos, pero que asumimos como algo que nos lleva a la corriente. Entonces, si eres capaz de tomar un poco los mandos de esa comunicación, ya no solo en tu área profesional, sino también en tu área personal, como Noelia, como Juan, como Ana, como cualquiera de los espectadores o oyentes que nos estén escuchando, para mí es que paren un segundo y digan, ¿qué estoy comunicando? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Está alineado eso? Porque también eso depende mucho de cómo puedas prosperar en tu futuro profesional. Es decir, si te quieres enfocar, no lo sé, a ser inversor de bolsa, estás en el círculo apropiado, estás haciendo lo que deberías hacer para conseguir llegar donde te estás proponiendo. Y eso, la comunicación tiene un peso fundamental. Pero es que todo, desde la ropa, desde el pelo, todo comunica. ¿Comunica lo que queremos que comunique o no? Y si no, ¿tenemos que cambiarlo o no? Ahí es donde casi lanzo un poco el dilema, el decir, oye, plantéate, haz una reflexión de cómo estás comunicando, lo que dices, lo que haces, cómo lo llevas y a partir de ahí decides si es el camino correcto a seguir y si no, pues puedes siempre pivotar un poco y decir, oye, pues me voy a ir por este camino. Pero vamos, para mí es todo comunica. Entonces todo hay que echarle un ojito para ver si comunica lo que queremos. Y yo añadiría, que además ha salido al principio, Noelia lo ha mencionado, que no importa el tamaño, no importa el mercado y no importa el momento de tu marca, pero todos deberíamos tener en cuenta la gran importancia que tiene el marketing y la comunicación como dos servicios unidos que súper cercanos al negocio, ¿no? Entonces, para que tu marca perdure, para que trascienda y para que sea rentable, tienes que trabajar ambas competencias, ¿no? Ambas, tanto el marketing como la comunicación.
y muchas veces ahí se confunde que esto solo es para grandes corporaciones o estamos en un mundo donde el consumidor está más accesible que nunca. Desde las redes sociales han nacido marcas con muy poquito presupuesto que por fin pueden tener una comunicación de tú a tú con el consumidor, cosa que hace unos años, cuando solo contábamos con televisión, era imposible. Y yo creo que es algo que debe ir quedando ahí, que las empresas tienen que mentalizar, que es algo muy importante para la viabilidad futura de los negocios, ¿no? No solo vender productos, es también como país creo que lo necesitamos, que a veces nos pasa, ¿no? Que nosotros vendemos producto e Italia le pone la marca al aceite que vendemos, pues estas cosas hay que trabajarlas desde nuestros ámbitos de comunicación y marketing. Qué bueno. Qué bueno. No sé si quieres añadir alguna cosa, Juan. Bueno, yo diría que lo que han comentado Cristina y Ana, ¿no? Pues que las marcas deben tener coherencia, que debemos saber utilizar el sentido común, que debemos trabajar en equipo dentro de las organizaciones y que tenemos que ser capaces de tocar la emoción de nuestro cliente o de nuestro stakeholder, ¿no? Porque al final, para diferenciarte, ir más allá de un producto o un servicio. Bueno, y a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Ana, perdona, sobre todo de lo del tema del tamaño, porque es verdad que cuando yo pienso y mi familia tiene una pequeña empresa, al final cuando también se plantearon en un momento dado hacer algo de comunicación y de marketing, dices es que no importa el tamaño, todo el mundo puede hacer en su escala correspondiente y esa idea me ha encantado, Ana, la verdad. Yo también me sumo, le doy un like. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Todos comunicamos, como decís, no importa el tamaño, hay que cuidar esa imagen, ese propósito alineado con los valores y con lo que la marca, la empresa quiere realmente transmitir y parar, ¿no? Y reflexionar, como decíais, de si realmente lo que yo quiero conseguir es lo que estoy consiguiendo, ¿no? Con mi estrategia de marketing y de comunicación. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer, Estefanía, Ana, Estefanía, escucharos. Qué ideas más interesantes y seguro que son un montón de semillas que luego van a ir germinando, ¿no? En todas estas reflexiones. Gracias a las dos por acompañarnos hoy. Y a todos vosotros que seguís el canal, os queremos informar que el próximo debate que vamos a subir al canal vamos a tratar el tema precisamente que hablábamos de la inteligencia artificial, ¿no? Pues precisamente el uso de chatbots en las empresas, ChatGPT, el BART en las empresas, y vamos a contar con dos invitados expertos en esta materia. Ellos son Juanjo Marle, que es CEO de Falcon Recursos Humanos, es fundador del programa formativo Soy Recruiter y es en LinkedIn es una de las top voice empleo. Y contaremos también con Antonio Sagardoy, que es CEO de Bros Group y de Jabartec. Os invitamos a seguirnos en el canal y en ese próximo debate y os animamos y os recordamos que el compartir nuestras ideas y nuestras opiniones pues nos hace abrir nuestra mente, tener nuevas perspectivas y seguir desarrollando nuestro talento. Os invitamos a vernos en el siguiente debate. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que vaya bien.